Una vez más, bienvenidos a nuestra reunión virtual de cada miércoles. Vamos a tener un tiempo de gozo, de alegría en la alabanza y de intimidad con Dios en la adoración. Y preparamos nuestros corazones para recibir la poderosa palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amada iglesia, casa del Padre. Qué alegría, qué bendición volvernos a encontrar para juntos adorar y escuchar a nuestro Dios. Queremos saludar a todos aquellos que ya están conectados y queremos invitarle a que ahí en su casa, ahí donde se encuentra, usted pueda levantar sus manos al cielo y declarar que nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Él es todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor, te adoramos. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Gracias, Señor, te damos gracias. Tú te vas a glorificar en medio de cada una de las circunstancias que nos rodean, como familias, como iglesia, como naciones de la tierra. Señor, te damos a ti el honor en esta tarde. Gracias, Señor. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Vamos, vamos, vamos. Cuán grande
cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. No importa la prueba, no importa la realidad que estamos viendo, el Señor reina, el Señor está en su trono, Él vive y Él se va a glorificar en tu situación, en tu vida, en nosotros como iglesia. Vamos, casa del Padre, dale gloria, dale alabanza al Señor. Grande eres, digno de toda honra. Honramos tu presencia, Señor, y en esta hora nos queremos unir. Queremos unirnos, Señor, en este cántico que proclama que tú eres el único que puede salvar nuestra nación. Aquí estamos nosotros, Señor, en Colombia. Como país nos humillamos ante ti como iglesia, pero también cada una de nuestras hermanas y hermanos que desde sus países también van a cantar esto, Señor, sabiendo que en ti está nuestra esperanza. Aleluya. Vamos, canta la canción Dios salva a Colombia. La nación te necesita, el país está llorando, acecha la maldad. Nos unimos para orar en nuestra debilidad. Dios salva a Colombia. Dios salva a Colombia. Derrama tu gloria del campo a la ciudad. Cámbialo en danza, el lamento en alabanza. Colombia, Dios te salvará. Yo lo creo. Dios salva a nuestro país. El enemigo se levanta, pero no podrá. El enemigo se levanta para destruir mi tierra, pero no lo logrará. Hay un pueblo de rodillas clamando noche y día. Dios salva a Colombia. Dios salva a Colombia. Derrama tu gloria del campo a la ciudad. Cámbialo de danza, el lamento en alabanza. Colombia, Dios te salvará. Dios salva a Colombia. Derrama tu gloria del campo a la ciudad. Cámbialo de danza, el lamento en alabanza. Colombia, Dios te salvará. La humanidad entera que entre cadenas vive comprende las palabras del que murió en la cruz. Colombia se levanta, Dios salva a Colombia. Amén. Dios salva a Colombia, derrama tu gloria del campo a la ciudad. Cámbialo de danza, el lamento en alabanza. Colombia, Dios te salvará. Así es, así es. Lo creemos, lo creemos. Dios salva a Colombia. Aleluya.
El Señor salva. No solo a Colombia, sino también tu país, el mío. El Señor se glorifica porque tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestro Cristo venció la muerte. Su tumba vacía está. Él reina por los siglos. Proclama el nombre de Jesús en este momento. Vamos, dile: te amo, Jesús. Bendito es tu nombre. Poderoso es tu nombre. Majestuoso es tu nombre. Oh, gracias, Señor. Y vamos a proclamar nuestra gran verdad. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste, majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso
poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, gloria, gloria a tu nombre. Tu nombre es poderoso. Jesús, Jesús, nuestro Rey. Tú eres nuestro Rey. Háblanos, Rey. Háblanos, Maestro. Háblanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy buenas tardes, amada casa del Padre, y muy buenas tardes a cada persona que de diferentes lugares del mundo y de diferentes partes de nuestra nación Colombia se conectan a esta hora para disfrutar de este tiempo hermoso de alabanza, de adoración que cada miércoles el Señor nos da a través de este maravilloso equipo que Dios nos ha regalado en casa del Padre. Así es que en esta tarde les damos una cordial bienvenida a todos y a todas. Qué gozo siempre es ver a cada persona que nos visita con frecuencia y poder ver sus nombres. Les animamos a que nos envíen sus comentarios mientras estamos conectados, lo que ha significado para ustedes todo este tiempo, que a través de la pandemia pudimos tener cosas hermosas como es transmitir nuestro servicio de cada miércoles a través de esta plataforma de YouTube. Esta tarde yo quiero compartir la palabra y quiero que usted disponga su corazón para aprender más y más de lo que Dios nos enseña en su palabra. Vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este capítulo 10 de Hechos es un pasaje riquísimo. Como usted lo va a mirar, cada versículo de este capítulo tiene una enseñanza poderosa. Y tiene enseñanzas que nos van a retar. Hoy yo quiero hablarte de la poderosa influencia que un hombre desarrolló sobre su casa
y sobre la gente que estaba alrededor. Yo creo que es el tiempo de Dios para que nosotros como hijos, hijas de Dios, podamos meditar y reaccionar ante lo que la Biblia llama la razón por la cual nosotros podemos afectar a otras personas, o para bien o para mal. Quiero hablarte precisamente de este hombre llamado Cornelio, que desarrolló esta influencia maravillosa. Permítame primero definir en pocas palabras lo que es la influencia. Cuando tú vas al diccionario, dice que influencia es la acción o el efecto de influir. Agrega, es el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Nuestra influencia a lo largo de la vida puede ser una influencia buena o puede ser una influencia mala. Siempre estamos ejerciendo influencia de una o de otra manera. Los padres ejercen influencia sobre sus hijos. Los abuelos ejercemos influencia sobre los nietos. Familiares ejercen influencia sobre diferentes miembros de la familia. Jefes sobre sus subalternos. Pastores sobre sus ovejas. Maestros sobre sus discípulos. Amigos sobre sus amigos. La influencia que nosotros proyectamos a lo largo de la vida, a veces no la percibimos, sino a través de mucho tiempo después. Esa influencia, como dije antes, puede ser una influencia buena o puede ser una influencia mala. La Biblia nos habla acerca de las malas amistades, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Pero la Biblia nos da ejemplos maravillosos de personajes, hombres y mujeres, a partir, número uno, del Señor Jesucristo, que ejercieron una influencia poderosa sobre otros. Como dije antes, uno no se da cuenta de qué tanta influencia puede ejercer sobre otras personas, sino después de mucho tiempo. Suele pasar en este ministerio hermoso que el Señor me ha entregado y que te ha entregado a ti, que te encuentras en una nación, en otra nación, en esta misma nación de Colombia, en diferentes ciudades o en diferentes eventos, y yo he perdido la cuenta de comentarios que después de un evento alguien llega con sus ojos cristalinos, su corazón quebrantado. Pienso yo que es la primera vez que la veo. No, ya ha sido muchos años donde Dios usó mi vida para influir sobre esa persona. Nunca olvido una mujer que vino a mí en un tiempo donde prácticamente su vida estaba derrumbada. Ella tenía un llamado de Dios hermoso. Ella tenía dones incomparables. Ella estaba en una iglesia donde realmente se sentía que no podía progresar, que no podía hacer nada, que no había manera de desarrollar sus dones, y eso la llevó a sentir que realmente ella estaba tal vez equivocada. Ella estaba sintiendo que no era su llamado. Aparte de eso, su esposo pues no tenía los mismos dones que ella y tenía otros dones, tenían un matrimonio bonito, pero estaba frustrada. Estaba frustrada porque en esa iglesia tampoco le permitían desarrollar nada, por cuanto su esposo, aunque era buen cristiano, no funcionaba en los dones que ella funcionaba. Y yo creo que eso llegó a mi vida cuando ella comienza a contar su historia. Estaba yo allí retratada, porque como ustedes saben, mi esposo tiene dones maravillosos. Mi esposo ha sido el hombre que me ha impulsado en este ministerio, que ha creído en lo que Dios me ha entregado, que disfruta lo que Dios me ha regalado y que realmente me cubre de muchas maneras.
Así es que cuando comienzo a hablar con ella, pues no era nada extraño, simplemente comienzo a animarla, comienzo a presentarle, después de escuchar su historia, mi historia, y comencé a hablarle paso a paso. La primera pregunta que le hice: ¿tu esposo cree en lo que Dios te ha dado? Por supuesto, él cree, él me anima, pero yo estoy frustrada. Para no hacerle larga la historia, fue un tiempo de 2 horas compartiendo, hablándole, mostrándole por la palabra, presentándole mi libertad maravillosa que Dios me ha dado con el respaldo de mi esposo. Y oré por ella y se fue feliz. Y se fue feliz. Al cabo de muchos años después, ella viene con su esposo a preguntarme si me acordaba de ella. Es tanta la gente y prometí no mentir si no me acuerdo. Así es que dije yo, no me acuerdo, pero si tú me das algún dato, y empiece ella a acordarme cómo nos habíamos conocido, cómo ella había venido después de un evento, cómo ella admiraba mi vida y cómo ella estaba frustrada, y lo que Dios hizo con 2 horas de consejería improvisada, ni siquiera programada. Cómo ella volvió a casa, cómo oraron con su esposo, cómo oraron que Dios los trasladara a otro lugar donde los dos pudieran trabajar y los dos pudieran ejercer sus dones. Y así fue. Dios los ubicó en una iglesia donde sus pastores y sus líderes valoraron los dones de cada uno, impulsaron la vida de ellos dos, y ya después el Señor hizo maravillas. Ahora, al tiempo que hablamos, tenían los dos un ministerio muy, pero muy precioso y estable. Esas 2 horas, esas pocas palabras animaron el corazón de esta mujer para poder, junto con su esposo, respetando, amando los dones de cada uno, poder juntos cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Y nosotros encontramos aquí un hombre que nos va a mostrar cómo opera el poder de la influencia, porque todos somos influenciables o nos convertimos en influenciadores. Y el propósito de Dios es que cada día caminemos en esta dimensión, donde estemos, donde Dios nos coloque, sea tu trabajo, sea la universidad, sea el colegio, sea cualquier lugar, por poco tiempo o por mucho tiempo, tu propio hogar, tú puedas convertirte en un hombre o en una mujer de gran influencia. Este capítulo 10 es hermoso porque también es la puerta abierta a los gentiles. Cuando la iglesia judeocristiana se abre a los gentiles, el tiempo de los gentiles comienza a llegar. Si usted recuerda, en Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante, el Señor está con sus discípulos y el Señor les hace una pregunta a sus 12. Ustedes, ¿qué han oído de lo que la gente dice acerca de mí? Ellos dijeron muy fácilmente, unos dicen que tú eres Elías, que otro eres Jeremías, que tú eres alguno de los profetas. Y luego Él les hace la pregunta a sus 12, a sus íntimos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Nadie contestó. Tal vez pensaban expresar las palabras más hermosas y no venían a la mente. Y por fin Pedro levanta la voz, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión hermosa, y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir no te lo reveló tu carne, no te lo reveló tu sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca que soy yo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego agrega algo más, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares
abrieres será atado, será abierto en los cielos, y lo que desatares, cerrares, será abierto, cerrado y desatado en los cielos. Y esta porción es exactamente lo que desde ese momento el Señor le estaba encomendando a Pedro. Habían pasado ya varios años desde el Pentecostés y Pedro fue el instrumento usado en Pentecostés para abrir la puerta a que los judíos escucharan a través de ellos el evangelio del Señor Jesucristo, en medio de un Pentecostés maravilloso. A ti te daré, Pedro, las llaves. Abrió las llaves. Ese día de Pentecostés, la apertura, ese día hermoso donde judíos de todas partes estaban reunidos. Y por eso este capítulo 10, cada versículo desde el primero hasta el final es riquísimo, es retador, es realmente un rema de Dios cada porción, y yo les invito a que estemos allí. Quiero hablarte del otro personaje que describe este capítulo 10, es Pedro y es Cornelio. Y esta primera parte tiene que ver con Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Versículo 1 del capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Y describe su cargo. Pertenecía al ejército romano. Era un centurión. Un centurión era un gran militar que estaba a cargo de 100 soldados. Los centuriones tenían una fama maravillosa. Los centuriones componían la columna vertebral del ejército romano. Cesarea era una ciudad grande, así es que no solamente había este centurión, habían otros centuriones. La compañía a la cual él pertenecía se llamaba la Italiana. Cuando un hombre llegaba a ocupar ese cargo, se distinguía por su valentía, se distinguía por dignidad, por respeto que había en su vida, por la pasión que sentía por su nación, por estar dispuesto a morir por su nación en medio de la batalla y de la guerra. Pertenecían los centuriones a una categoría muy importante. Ahora, la posición económica de este hombre llamado Cornelio era muy buena. Los centuriones tenían una holgura económica muy buena. Tenían propiedades, tenían terrenos, manejaban bien sus finanzas y al mismo tiempo también ellos tenían siervos, tenían siervas. Era gente que vivía bien políticamente, militarmente y económicamente. Pero vamos a mirar el perfil del carácter de este hombre. Vamos a mirar varios aspectos que componen la influencia que él tenía, que Cornelio tenía. La pregunta es, ¿por qué llegó a ser un hombre de tanta influencia? Un hombre que marcó tanta gente para bien. Wow, esto es lo que yo le pido al Señor. Yo quiero a lo largo, lo que me resta de mi vida, lo que he vivido, yo sé, gracias a Dios, que Él me ha ayudado, pero lo que me resta de mi vida, hasta el día que Él me llame, si no viene antes, poder seguir marcando. Y miremos el carácter de Cornelio a la luz de este pasaje hermoso. Y voy a mencionar varias características de una persona de influencia. Número 1, dice el versículo 2, este versículo 2 es muy rico. Comienza diciendo que Cornelio era un hombre piadoso, piadoso. Ahora, tal vez estamos tan familiarizados con que, sí, esa persona es piadosa, pero me gusta realmente ver el significado de lo que es piadoso. Dice el diccionario que es un adjetivo que está vinculado a lo que es la piedad. Y la piedad
es una virtud que implica devoción hacia Dios y hacia lo religioso y que se manifiesta en un accionar, en una conducta movida siempre por la compasión y por el amor. Ahora, cuando pensamos en un militar de tanto rango, lo que viene a nuestra mente es que ese militar era duro, era severo, trataba fuerte a sus soldados, era un hombre de rudeza, que más o menos eso es lo que viene a nuestra mente. Pero aquí se nos dice que Cornelio desarrollaba una vida piadosa. Y esto es la primera faceta de su corazón. Un gran comandante como este era un hombre sencillamente piadoso. Sencillamente piadoso. La segunda característica que nos da el mismo versículo 2 es que era un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Isaías tiene un texto tan lindo cuando dice que el temor de Dios es un tesoro que se ha perdido. Y yo creo que esto es verdad en nuestros días. La misma iglesia del Señor, mucha gente de la iglesia del Señor vive sin el temor de Dios. Pero este hombre no era cristiano, este hombre pertenecía al ejército romano, pertenecía a Roma, pero este hombre sentía una simpatía, una atracción por la religión judía, por las sinagogas. Él sentía una atracción y tenía temor de Dios. No es miedo a Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13, habla y describe el temor de Jehová. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el camino y la boca perversa aborrezco yo. Proverbios 1, 7 dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando pensamos en ese temor de Dios, cortamos con el sentimiento de miedo. Ese temor de Dios que produce miedo, que produce más bien que me aleje de Dios, es lo que produce la religión. Pero la relación con Dios, la intimidad con Dios, el conocer a Dios día a día, es lo que nos lleva al verdadero temor de Dios, que es honra, que es respeto, que es reverencia, que es realmente el deseo de no ofender a Dios, aunque queramos hacer las cosas, alejarnos de lo que a Dios no le agrada. Es morir a esta carne para poder honrar día a día, no cada tanto tiempo, día a día, minuto a minuto, a Dios, porque vivimos en esa presencia de Dios. Ahora, este hombre me encanta, porque siendo romano, él, como dije antes, fue atraído al Dios de los judíos. Él empezó a observar a su religión. Prácticamente podíamos decir que era considerado un prosélito. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de estos prosélitos, era lo que correspondía a un gentil que se convertía al judaísmo y que llegaba a ser ya parte del pueblo judío. Podía ser miembro pleno de la comunidad, pero para poder pertenecer a eso tenía que circuncidarse. Por eso pienso en Cornelio, que era casi un prosélito. Le encantaba, estaba atraído por el Dios de los judíos, por la religión judía. Tal vez visitaba la sinagoga de vez en cuando, pero no podía identificarse plenamente, porque para él ser prosélito y pertenecer al pueblo judío tenía que circuncidarse, el pacto con Abraham. Y Roma no le podía permitir eso. Así es que
aprendió a honrar, a tener temor del Dios de los judíos y a mantenerse un poco a la distancia. Y es por eso que este pasaje es muy hermoso, porque fue atraído por una religión, pero a la final de la historia usted va a ver que Dios lo bendijo con una relación. Y no tenía que circuncidarse, solamente su corazón. Era un hombre temeroso de Dios, primeramente era un hombre devoto, piadoso, y luego un hombre temeroso de Dios. Pero algo que me toca mucho en esto, el temor de Dios, es que no solamente él era temeroso de Dios, dice aquí, y temeroso de Dios con toda su casa. ¡Qué hermoso! Esto habla de una decisión que Cornelio tomó en su vida después de contemplar todo el culto judío, todo el Dios de los judíos, dejando los dioses grecorromanos, toda la mitología, para ser atraído por el Dios de los judíos. Y tomó una decisión, era caminar en el temor de Dios, no solo él, sino toda su casa. Ahora, yo puedo imaginar que él no lo impuso sobre su esposa ni sobre sus hijos, no sé si ya tenía nietos, que él no lo impuso sobre sus siervos, sobre sus siervas, que él no lo impuso sobre sus soldados. Dice aquí que temía a Dios con toda su casa. Era la influencia de él, la determinación de vivir la clase de vida que agrada a Dios. Hubo otro general en el Antiguo Testamento que fue Josué. En el capítulo 24, versículo 15 del libro de Josué, al final él hace una confrontación a la nación y él les dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y aquí viene su determinación: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí Cornelio está sirviendo con temor reverente, no solamente él, sino toda su casa. Cuando hablamos de toda su casa, entran sus siervos y entran sus siervas, entra toda su familia. Habla de la clase de vida que él vivía. No fue una imposición, fue una influencia. Fue, como dice la palabra, que un poco de levadura leuda toda la masa. La decisión de vivir la clase de vida que a Dios le agrada va a afectar a otros, va a tocar a otros, aunque al principio no quieran. No hable, solamente viva. No sé cómo está su casa. No sé, escucho mucha gente que a veces viene, muchos, tanto esposos como esposas, padres, no quieren nada. Yo digo, no hable, viva, camine en una decisión de agradar a Dios, la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Y así podremos ser una influencia. Entonces, número 1, era un hombre piadoso. Número 2, era un hombre lleno del temor de Dios. Número 3, otra hermosa virtud, era generoso. El mismo versículo 2, aquí dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Ahora, me gusta la traducción viviente porque no dice limosnas. No me gusta el término limosnas, porque para mí limosnas, en el contexto donde yo crecí de la religión tradicional, era lo que sobraba, lo poco, la migaja. No, la nueva traducción viviente dice, hacía muchas ofrendas, daba. Era un hombre que se gozaba con dar, se gozaba con ofrendar, daba porque su corazón vivía en función de esto, de dar, no del dinero que tenía, no de amontonar, no. Él era
un filántropo, donde había una necesidad, allí la cubría. Y no daba para ser visto, y no daba para que la gente dijera que él estaba dando. No, no, no. Él no conocía de diezmos, él no conocía de ofrendas. Sencillamente su corazón era generosidad, estaba marcado con generosidad. Hay estudios que dicen que el corazón generoso vive una vida plena y gozosa, y yo lo creo. El Señor Jesucristo también dijo esto: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor Jesucristo, hablando precisamente de la generosidad o de la avaricia, dio una parábola en Lucas, en el capítulo 12, está hablando acerca de esta parábola del rico insensato, y dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre no había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Perdón, yo dije no había producido, había producido mucho. Y él empezó a pensar: ¿dónde guardaba tanto? Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros. Esa persona no es rica para con Dios. Y el Señor está hablando aquí de la avaricia. Personas que solamente guardan. Estoy hablando de personas cristianas que tú puedes conocer que en su cara tienen un signo de pesos. Lo que Dios nos da no solo es para nosotros, sino para poderlo compartir. Este hombre no era cristiano. Este hombre era un simpatizante del judaísmo. Pero ¿sabes qué? Este hombre daba muchas ofrendas, hacía cosas buenas. Esta parábola nos habla de aquel rico que sus tierras producían mucho y lo que pensaba es: ¿dónde voy a guardar más? ¿Dónde voy a guardar más? Durante esta pandemia fue hermoso ver varias compañías, industrias colombianas donde no cerraron, en el sentido de que durante todo ese tiempo que estuvimos nosotros, que no podíamos salir, que todo paró, esas empresas le siguieron pagando el salario, las prestaciones a sus empleados. Wow, muchas veces yo entro a uno de esos almacenes, unos son de ropa, otros son de cueros, ya ustedes pueden saber de quién. No me han pagado para hacer propaganda, pero usted ya sabe porque vive en Colombia y son firmas maravillosas. Y sabe, mucho antes de la pandemia yo entraba a comprar algo para mi esposo, para mis hijos, en uno de esos almacenes, y sabe, los empleados hablaban también del dueño de esa empresa que está por todo Colombia. Recordaban lo que él les enseñó: trabajen. Es trabajando como realmente hacemos, vemos la prosperidad. Y les contaba la historia, cómo comenzó esa persona siendo ayudante de sastrería. Y hoy tiene una gran empresa. Fueron generosos, no menguaron, no. En estos días, hace unos 5 días aproximadamente, las noticias nos presentaron todo lo que pasó con el avión de LATAM. Al despegar
se dieron cuenta que el tren de aterrizaje estaba mal y tenía que regresar y tuvo que dar vueltas por mucho tiempo para quemar la gasolina. El aterrizaje podía ser bueno o podía presentarse cualquier cosa. Pero lo que me llamó la atención es todos los 46 pasajeros. Y luego al llegar a tierra, porque fue una obra muy buena del piloto, llegaron sanos y salvos, pero vinieron los comentarios, las filmaciones que hicieron dentro del avión. A uno que lo entrevistaron dijo, se oía de todo. Por un lado unos rezaban, por otro lado otros oraban, por otro lado otros lloraban, por otro lado otros estaban casi sin oxígeno. Por otro lado, dice él, escuchaba gente llamando a su familia, diciéndole lo que estaba pasando y despidiéndose por si les tocaba morir. Y dijo algo más. Y yo por otro lado escuché a uno que otro llamar a su familia y decirle no solamente chao pescado, sino decirle dónde tenía escondida la plata, porque posiblemente iba a morir y la plata se iba a perder. Gente que acumula, gente que no comparte, gente que ni le dice a su familia lo que tiene, ni cuánto gana, ni cuánto tiene. Pero este hombre Cornelio no era así. ¿Sabes que los centuriones tienen buena fama en la palabra del Señor? Cuando tú vas a Lucas capítulo 7, versículo 4 al 5, que también es la misma porción de Mateo capítulo 8, es de otro centurión que viene a Jesús. Pero en el Mateo 8 lo encontramos ya con Jesús. En Lucas capítulo 7, versículo 4 al 5, para que veas el corazón de estos centuriones. En la Nueva Traducción Viviente dice, de todo corazón vinieron los ancianos de Israel y le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre, al centurión. Y miren lo que le dijeron, si alguien merece ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Oh, esta sociedad necesita hombres y mujeres como Cornelio. La iglesia del Señor necesita más personas como Cornelio. No era cristiano, pero cumplía con lo que Dios ordenó y, sabes, era bendecido. Muchos dicen, no tengo. Recuerda que la viuda dio de lo que no tenía. Y seguro que Dios la bendijo. En Primera de Reyes 17, la viuda dio el poquito de harina a Eliseo y le dio la poquita agua que tenía. Y dice la palabra, la harina de la tinaja de esta mujer no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, hasta que Dios hizo llover sobre la tierra. Qué tremendo, ¿cierto? Este perfil de este hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, generoso. Cuarta característica de la influencia, un hombre de oración. Termina el versículo 2 diciendo, y oraba a Dios siempre. ¿Cuándo oraba? Cuando tenía problemas, cuando tenía dificultades, cuando había necesidades. ¿De vez en cuando? No. Dice siempre. Recuerden, no era cristiano. Y yo pregunto, ¿cuántos cristianos se levantan, se arreglan, desayunan, salen de casa, vuelven por la noche, pasan días, pasan semanas, donde tú no buscas a Dios? Lo buscas cuando hay una necesidad y pides oración a todas partes cuando hay un problema y una necesidad. Pero necesitas a través de la oración desarrollar intimidad. Fue esa dimensión de búsqueda divina que vino la respuesta. Fue en esa dimensión maravillosa, oraba todo el tiempo. De hecho, mira, pasemos al versículo 3. Aquí, en esa dimensión de buscar a Dios, es cuando Cornelio recibe una visión celestial.
no para conocimiento de una religión, sino para conocimiento de Cristo, el Salvador. Era lo que él necesitaba, era lo que él necesitaba. El versículo 3, estando en oración, dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Recuerde, Cornelio no conocía todavía a Dios. Amaba a Dios, buscaba a Dios, había aprendido a orar y oraba al Dios, no a los dioses romanos ni griegos. Oraba a Dios a su manera, en su forma, pero vivía como si conociera a Dios. Vivía como si fuera cristiano. Ese es un desafío para nosotros los cristianos, porque muchos cristianos realmente no viven en esta dimensión que vivía Cornelio. No son piadosos, no tienen temor de Dios, no han afectado ni influenciado su casa, no son generosos y oran en cada prueba y en cada dificultad. Yo creo que a veces el Señor tiene que decir, yo creo que vamos a mandarle más pruebitas para que se acerquen más a mí. Lo hermoso es que en medio de esta, estando orando, Dios envía un ángel. Y entonces Cornelio tiene una visitación de parte de Dios. Qué bonito, ¿cierto? Lo hermoso de esto es que cuando el ángel viene, le dice esto, voy a parafrasearlo: Cornelio, tú eres una persona conocida, no solo en la tierra, sino que eres conocida en el cielo. Voy a parafrasearlo. Dios habla a nosotros los ángeles mucho de ti. Y por eso estoy aquí, para decirte que tus oraciones, ese clamor por el conocimiento de Dios mayor, ese clamor por conocer al Dios de Israel, ese clamor que sale de tu corazón y tus ofrendas han sido recordadas, están para memoria allí en los cielos. Mire lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente. Pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Esto es muy hermoso, porque me muestra que Dios no olvida tus oraciones. Cuando tú clamas, pero llevo mucho tiempo. Espérate. El cielo va a responder, porque el cielo tiene tiempo. Hay un momento en que el cielo se va a abrir y Dios va a mandar la respuesta, como dijo el salmista, y podrás experimentar esto con tremendas cosas. Nos responderás tú, oh Dios, Dios de nuestra salvación. ¿Sabes algo? Tú puedes hacer muchas cosas en esta tierra y cosas para bien. Y yo he aprendido esto, que lo que hacemos nunca debemos esperar que el hombre nos los agradezca. De hecho, mira, yo lo he vivido. Tú haces tanto por personas que nunca te agradecen, que nunca tienen un detalle, pero yo he aprendido algo. Lo hago no para esa persona, lo hago para Dios, como dice la palabra, con todo tu amor para Dios. No hay detalles en la parte humana, pero Dios jamás olvida eso y jamás, Él siempre va
a recompensar, porque el cielo nunca olvida. Repita conmigo allí, el cielo nunca olvida. Habrá respuesta. Dios te devolverá multiplicado. Dios traerá recompensa. ¿Y sabes qué? Tu recompensa viene en camino, vino en camino para Cornelio. Dice que él oraba, pero ahora estaba su recompensa. Y lo que él está diciendo es, y vino ese ángel y me dijo que lo que yo oraba y lo que yo hacía no había sido olvidado, que Dios lo tenía en memoria. Todo lo que él hizo, todo lo que tú haces por otros, para él. Todo lo que tú haces en la obra, no importa, nos desgastamos, es para Él. No por plata, no por dinero, no, gracias a Dios. Llevo 44 años de vida ministerial y de hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí yo sé que a mí, mi jefe es Él. Mire, cuando me tocó ir a abrir la cuenta de la fundación, como soy la representante legal, yo tuve que contestar un cuestionario. Entre esos me preguntaban, ¿cómo se llamó su primer jefe? Mi primer jefe, yo lo puse en letra bien grande, Jesucristo. Porque yo solamente he trabajado para Él. Él ha sido mi jefe. La persona se rió cuando me dijo, ¿usted no se acuerda? Le dije, es que Él ha sido siempre mi jefe. Yo he sido una mujer de hogar, he criado mis hijos, pero he trabajado en casa. Ahora mucha gente trabaja en casa, pero yo trabajé en casa desde hace mucho tiempo para Él, para el reino de los cielos. ¿Y quieres saber algo? No trabajo por paga, no trabajo por ofrenda. No. Cuando me envían a preguntar o le preguntan a Yoli muchas veces, ¿y cuál es la tarifa de la pastora? ¿Y cuánto cobra? No. De gracia recibimos, de gracia damos. Ese es nuestro lema con Susan. Siempre hemos dicho eso, todo el tiempo. Es para Él, es por Él, porque todo se lo debemos a Él. Y Él recompensa y recompensa de manera maravillosa. ¿Cómo le recompensó a Cornelio? El ángel le dijo, envía a llamar a esta persona, a Pedro. Él está, y le dio mejor que el Waze. Está en una casa a la orilla del mar, en la casa de Simón el curtidor de pieles. Así es que los 3 enviados llegaron prontito después de varias horas de caminar, porque estaba entre 50 y 60 kilómetros de Cesarea. Así es que no fue en un segundo. Y vino la recompensa. Y voy a cerrar mi mensaje con el 5º y último punto. Número 1, recordando, era un hombre piadoso. Número 2, era un hombre temeroso de Dios junto con su familia. Número 3, era un hombre generoso. Número 4, era un hombre que oraba y sus oraciones y sus acciones estaban presentes en el cielo. Y número 5, fue un hombre de influencia sobre todas las personas que él tenía contacto. Versículo 7 al 8, los 3 que él envió, Cornelio dice, voy a leerlo, oído el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Ahora, quiero que mire esto, ¿cómo fue la influencia? Vamos por partes. Y dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Recuerden mi 5º punto, con este estoy cerrando el mensaje. Cornelio fue un hombre de gran influencia sobre otros. Una vez que el ángel se fue, llamó a 2 de sus sirvientes y dice aquí la palabra que llamó a uno de sus soldados que le
asistían, puedo imaginar, era el grupo que estaba como guardaespaldas de él, que lo cuidaban, y lo llamó. Pero me gusta cuando habla del soldado, dice, y a un devoto soldado. ¿Y qué fue lo que nos dijo el versículo 2? Que Cornelio era piadoso, era devoto. Y uno de los que estaban cerca, de los guardaespaldas que estaban cerca, siempre están cerca, los guardaespaldas, era devoto, un soldado devoto, influencia. Diga conmigo, influencia. Mire, tú puedes estar al lado de gente que no ora, pero cuando tú oras, al tiempo ellos van a comenzar a orar. Tú puedes estar con gente que nunca ora por los alimentos, simplemente llegan y ¡suá! Pero cuando tú oras, todos tienen que esperar. Y esta fue la influencia, un soldado devoto. Y vinieron a él inmediatamente. Y entonces, esta es la otra parte bonita, porque esa influencia, recuerde que él estaba en un proceso atraído por el Dios de los judíos, atraído por la religión judaica, por las sinagogas. No era un prosélito porque no podía circuncidarse, pero de vez en cuando iba y siempre seguía. Tal vez oía el sermón y lo practicaba y lo vivía y lo compartía con sus empleados. Y luego dice aquí, y el ángel se fue, Cornelio llamó a los criados, a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Era tal la emoción de esa experiencia que Dios había respondido, que los llamó y seguramente llegaron los tres y dijeron: mi Señor, ¿qué tienes? Estoy dichoso, estoy sin palabras. Acabo de tener una visitación de parte de Dios. ¿Cómo así? Del Dios en el cual hemos creído, sí. Y vino un ángel y me dijo que mis oraciones y mis ofrendas están recordadas en el cielo. Y dijo que los enviara a ustedes por un hombre llamado Pedro, que está en tal lugar, para que lo traigan, porque ese hombre me va a hablar las cosas que Dios quiere hablarme. La confianza que tenía con su gente. Pero escuche esto en medio de lo que estoy hablando. Él compartía con su gente, compartía con su familia, compartía las experiencias. Les confiaba, se sentaba, charlaba, posiblemente se tomaba un café colombiano con ellos y dialogaba. Les compartía lo que cada mañana él recibía de parte de Dios en ese tiempito de oración. Como dije antes, lo que escuchaba un sábado en la sinagoga, venía y lo compartía con ellos. La confianza que el líder tenga con nosotros es un tesoro. No abuse de esa confianza. No se familiarice. Cuando usted se familiariza, está rompiendo los límites del respeto. Subestima lo grande que una autoridad como Cornelio compartía con sus siervos y con sus soldados. Nunca hablaron mal de él. Mantuvieron el respeto y la honra de esa influencia. Dios nos está llamando a ser hombres y mujeres de influencia. Permíteme preguntarte, antes de cerrar mi mensaje, ¿cómo está tu influencia respecto a otros? ¿Cuál
es tu influencia sobre los que están cerca de ti, comenzando por tu familia? ¿Estás dejando una huella? ¿Cómo marcó Cornelio a su familia y a su gente? ¡Wow! Y solamente llevamos 8 versículos. Un hombre piadoso que marcó lo mismo en sus empleados, el soldado piadoso. Un hombre generoso, un hombre lleno del temor de Dios. Un hombre generoso. El tener no lo alejaba de Dios, sino que lo acercaba más. Lo que Dios le daba lo compartía. Haz que tu dinero cambie la vida de otros. No esperes que alguien haga algo por ti, por usted. Haga usted algo por otros. En la lección de esta tarde, otra lección, que Dios siempre sabe lo que hacemos, lo bueno o lo malo. Dice que lo bueno que hizo Cornelio era recordado. Me gusta cómo lo dice: tus ofrendas han subido al cielo. Y que tú sepas que el cielo nunca olvida. El cielo te recompensará. Necesitamos ser hombres y mujeres de grande influencia, más en este tiempo. Estoy orando porque quiero tener un tiempo con las mujeres, un día a la semana, no sé todavía, Dios no me ha dicho qué, para tener un programita en nuestra plataforma de YouTube, que lo voy a llamar, ya tengo el título, Un café con Tita. Tita fue el nombre que nos puso a mi esposo y a mí nuestro nieto mayor. Jonathan, cuando apenas estaba comenzando a hablar y venía a la casa de los abuelos, entonces su mamá le decía: vas a saludar al abuelito y a la abuelita. Y gracias a Dios que Jonathan no pudo pronunciar bien abuelito y abuelita, sino que él nos marcó con Tita y Tito. Y ahora todos nuestros nietos no nos llaman sino Tita y Tito. Y yo quiero hacer ese programa, Un cafecito con Tita. ¿Por qué? Porque abajo, ya tengo más o menos cómo va a ser el promo. Debajo de la tacita de café voy a poner Tito, capítulo 2, versículo 4 y 5. Influencia. Las mujeres mayores enseñen a las jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos, a ser cuidadosas de sus casas y a vivir con decoro y con dignidad. De eso se va a tratar el programa. Estoy orando, ayúdeme a orar, porque quiero tener ese tiempo con cada mujer. Este fue un hombre de influencia. Usted tiene que ser un hombre de influencia. Una mujer de influencia. Pero mi mensaje no termina aquí. Continuaremos, versículo 9, hasta terminar el capítulo, y no se lo vaya a perder, porque si esto tuvo riqueza, lo que viene va a tener más riqueza. Que el Señor nos ayude. Allí donde usted está, Padre, te damos gracias por esta palabra. ¿Cuánto necesitamos hoy, en medio del caos que estamos viendo, el derrumbe moral, el derrumbe de los valores, el derrumbe de todos los principios bíblicos, la inmoralidad, la destrucción de las familias, la destrucción de los hogares, el asesinato de los niños antes de nacer? ¿Cómo necesitamos convertirnos en hombres y en mujeres de influencia? Solo por tu Espíritu, Señor, solo con tu ayuda. Ayúdanos a entender lo que es la verdadera influencia, el poder y la autoridad que tú nos regalas para transformar vidas. Amén. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles.